Palabra de vida. San Marcos 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, y decían: No durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al señor de la casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él, con mayor insistencia, decía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo bese, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús, les dijo: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: ¡Profetiza! También los guardias le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente, tú eres de ellos,
porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícale! Pilato dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y bajándolo, lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hablamos del drama humano divino de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas las pasiones humanas, todos los sentimientos de esta naturaleza de barro que nos acompañan pueden estar bellamente sintetizadas, representadas en este relato de la pasión. La traición, la ingratitud, el engaño, la pusilanimidad, la mentira, el abandono del amigo. Toda la naturaleza humana retratada, fotografiada, reflejada en este relato de la pasión que volveremos a proclamar de manera solemne este gran Viernes Santo. ¿Qué decir de todo este relato tan rico en detalles, tan descriptivo y del cual pudiéramos sacar tantas enseñanzas para nuestra vida? Señalemos 3 enseñanzas centrales. La primera, la incoherencia humana y la coherencia del corazón de Cristo. Si hay una verdad, si hay una realidad que nos acompaña a todos los hombres y mujeres, es de que somos inconsistentes, incoherentes. Juramos amor eterno y defeccionamos ¿de qué manera? Nos comprometemos en fidelidad hasta la muerte y han pasado 3 o 4 años y esa palabra fidelidad suena extraña al vocabulario personal. Si hay una verdad de apuño en la condición humana, es nuestra inconsistencia, nuestra incapacidad, a diferencia de Cristo, de mantener compromisos permanentes y estables en el tiempo. Le declaramos la gratitud a una persona, le decimos que siempre estaremos gratos, agradecidos con ella, pero ha pasado el tiempo, la vemos en una necesidad y ni siquiera de llamarla nos acordamos en su enfermedad. Hablamos de orar por una persona, de encomendarla hasta la muerte, pero viene un desánimo en la fe y con qué facilidad defeccionamos, nos rendimos, claudicamos en ese ideal de orar en fidelidad por otro ser humano, como oró en fidelidad por la humanidad Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué hay en nosotros que el relato de la pasión fotografía como ningún otro la realidad, la condición de barro que nos acompaña a todos? Lealtades, no las conozco. Trabajo en el mundo de lo público, la gobernación,
y cuántas deslealtades políticas he conocido allí. Lealtades. Ayudé en Bellavista a la cárcel 8 años. Cuántos juramentos, hasta de sangre entre jóvenes de pandillas. Te apoyaré hasta la muerte. Y luego la burda traición, el engaño, porque otro te ofreció más dinero. Lealtades en la vida, amores eternos como los que se escriben en grafitis, en los puentes y corredores viales de nuestra ciudad por parte de jóvenes adolescentes. Te amaré hasta la muerte. ¿Qué hay en nosotros que hace que nuestra condición sea tan débil? Pedro juró acompañarlo, defenderlo, estar con él en las buenas y en las malas. Y ante el reclamo de algunos que lo señalaban como Galileo, cobarde como una gallina, 1, 2 y 3 veces lo negó. Judas, que lo conoció, escuchó el timbre de su voz, miró el brillo de su mirada, conoció el poder y la unción de sus palabras, la fuerza taumatúrgica de sus milagros, y luego enamorado, absorbido, codiciando dinero, 30 monedas, lo entregó con un beso. Las mujeres de Jerusalén, quizás las mejor libradas, a distancia lloraban, pero no tuvieron tampoco el coraje de detener y gritar unidas a la turba enardecida: suéltenlo, 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 que es inocente. Los discípulos, todos con excepción de Juan, tomaron el camino más fácil. Era la hora de la oscuridad, de la tiniebla del maligno. Tomaron las de Villadiego. Se encerraron, se escondieron, trancaron puertas y ventanas en las casas donde cobardemente dejaron a Jesús solo. Compartían con él, comieron del mismo pan y pescado que él les multiplicó. Gozaron también del fervor y el favor popular gracias a la personalidad carismática del líder que tenía Jesucristo. Y sin embargo, nada de eso le valió. En la hora de la prueba, en la hora definitiva, ellos no estuvieron allí. Estoy convencido, estoy cierto, guardo una certeza profunda, que más dolorosos que los clavos en manos y pies, más dolorosa que la corona de espinos, más dolorosa que la lanza que atravesó su costado, es el dolor moral de la ingratitud, la traición, la soledad profunda que vivió Cristo en esa hora de tinieblas. Vaciló. En un momento determinado vaciló el mismísimo Hijo de Dios. Dudó: Señor, Señor, aparta de mí este destino de muerte, este vino de amargura, este cáliz de dolor, apártalo. Pero parece que inmediatamente después de su duda y de visualizar lo que se le venía, cierra los ojos, abre su alma y se confía a Dios y dice: Padre, que no se haga mi voluntad, huir de este dolor, que se haga tu voluntad. Hubo lucha interior en el hombre Dios, hubo batalla y contienda en su alma, y si eso lo vive el pleno de gracia, ¿qué esperar de nosotros? Sin embargo, su fidelidad y su consistencia se mantuvieron hasta la hora suprema, su muerte. Él lo dijo en vida: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él entregó su vida hasta la muerte, porque solo los muertos no aman más. Uno medita en estas reflexiones y dice: Dios mío, ¿qué experimentó en esas horas aciagas y eternas, eternas?
En esa madrugada y mediodía de viernes, luego declarado por la Iglesia Viernes Santo, porque se entregaba por el mundo la santidad de Dios. Ustedes y yo, la mayoría, quizás con excepción de los niños que no han conocido todavía de la vida, pero ustedes y yo sabemos de la hiel, con H, hiel, de la amargura, de la traición, la ingratitud, la deslealtad, la falta de coraje, la falta de finura y fidelidad en la amistad. ¿Cuántas veces he oído en mis años de sacerdocio personas que le dicen a uno con amargura en sus palabras: me maté, me entregué, me esforcé, me gasté, me di, porque no valía la pena? A diferencia de nosotros, Cristo, el que hoy adoramos, celebramos y homenajeamos, Él no dejó endurecer su alma, Él no dejó apagar el fuego de su corazón, Él no dejó amargar su vida, Él siguió amando. Donde humanamente no había motivos para amar, permaneció consistente y coherente con su evangelio y su mensaje de amor, de justicia y de misericordia. Lo revelan palabras como que estando en la cruz, cuando la turba enardecida, manipulada burdamente, gritaban: crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás, no nos importa que sea asesino y sublevador de multitudes, suelten a Barrabás, crucifiquen al mono. En él no hubo palabras de rencor, de resentimiento, de dolor, de rabia. Lo único fue mirando a Dios, elevando sus ojos a la altura y mirando desde la altura de la cruz decía: papá, papá. Clamaba con más fuerza: papá, papá. Y volvía a clamar mirando la turba: perdónales, perdónales, porque no saben lo que gritan, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Ya quisiéramos nosotros tener esa estatura humana y espiritual, esa grandeza de alma, esa nobleza de corazón, para que aquella turba manipulada, torpe y bruta, que gritaba crucifixión, a quien les había sanado de sus dolencias, a quien les había multiplicado la comida en pan y pescado, a quien les había hecho milagros y les había anunciado una vida distinta por la fuerza del amor, hoy lo condenaban a muerte en cruz. Pero en él no hubo palabras de resentimiento ni de dolor. La incoherencia de los hombres, la coherencia de Cristo, la inconsistencia del corazón humano, la eterna y siempre fiel consistencia del corazón de Cristo. Segunda palabra: Él fue grande desde lo pequeño, desde la simplicidad. Una burra, un borrico. Esta mañana en misa de 8 lo decía, que cara de burra tan bien administrada la que tiene esta burra. Ustedes ven que tienen cara como de animal embrutecido, bobo, tonto, torpe. ¿Cómo se vería de ridículo Jesús? No entró en un carruaje rodeados de blancas cabalgaduras, caballos finos de alta alcurnia. No entró rodeado de un séquito de hombres. De la manera más humilde, de la manera más pequeña, de la manera más simple, ingresa a la ciudad de Jerusalén en la efervescencia de la más importante fiesta judía, la Pascua.
El pueblo sencillo que en principio lo vitoreaban y cogían los ramos y decían ellos: Hosana al Hijo de David, Hosana al descendiente del rey David, Hosana al Hijo de Dios, serán los mismos que luego lo van a crucificar. Él quiso mostrar que era rey, pero de otra manera. Cuando buscamos la prepotencia, la parafernalia, el orgullo, la ostentación humana, cuando buscamos como buenos paisas descrestar al mundo con la inauguración de los Juegos Suramericanos y hasta contratamos a los directores del Circo del Sol, cuando buscamos impresionar e impactar, cuando nos sentimos orgullosos del cuadro de medallería, cuando buscamos decir los paisas somos mejores que los de otras regiones, cuando uno ve el orgullo con el que andamos los seres humanos, cuando vimos cómo el mundo saludó la llegada del año 2000, el nacimiento 2000 del Dios bebecito, y tiraron pólvora, y tiraron la casa por la ventana en París, Roma, Frankfurt, Tokio, Nueva York, y por ninguna parte se habló del Hijo de Dios, uno se preguntaba detrás de ese calendario hace 10 años que estamos celebrando. El ser humano tan dado a las importancias, al boato, a los reconocimientos humanos, a la grandeza, a deslumbrar ante los hombres. Él quiso entrar y mostrar su grandeza desde una burra con cara de bruta, torpe y sencilla. ¿Qué enseñanza hay en eso? Pero además su muerte no es una muerte más. Solo crucificaban los romanos a la escoria social, los peores bandidos, la gentuza, lo más menudito de la sociedad, las lacras, y los hacían pasear con el patíbulo horizontal durante 700 metros por toda la vieja ciudad de Jerusalén amurallada, para que ellos sirvieran de escarnio público ante toda la sociedad judía, avergonzados, abochornados, humillados, desnudos, porque Jesús estaba desnudo. Es el pudor de los artistas religiosos que lo pintan aquí con una especie de paruma o taparrabo. Pero la realidad histórica más probable es que para que su vergüenza fuera mayor, lo desnudaron completamente, quizás vestido por el ropaje de la sangre que recorría su cuerpo y que le pudo servir para cubrir sus zonas nobles. Desde esa humillación, desde ese dolor, desde ese escarnio público, Él quiso mostrar su reinado. Lo repetirá en un gesto simbólico el Jueves Santo, cuando hablando de que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos, y se ponga en un oficio humilde propio de los esclavos, a lavar los pies polvorientos de los caminantes que llegaban a una casa judía. Hablar hoy de humildad en el mundo donde yo lo puedo todo, yo lo tengo todo, yo lo soy todo, yo no me la dejo de nadie, a mí nadie me tiene que enseñar. Hablar de humildad en nuestro mundo, hablar de humildad cuando un poco de inteligencia, de dinero, de belleza, de prestigio humano nos envanece, nos infla y nos hincha. ¿Y de qué manera? Nada más ridículo que nuestro orgullo. Como dice la carta a los Filipenses, siendo Dios, se hizo hombre en un acto de abajamiento, vaciamiento, empequeñecimiento. Y no se hizo un hombre siquiera importante, se hizo el último entre todos los hombres. ¿Cuánto nos falta de humildad? ¿Cuánto nos falta a todos de reconocer que Dios se derrite ante el humilde, el pequeño,
y resiste, repudia, rechaza al soberbio, como nos dice el cántico del Magnificat en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Tercera y última palabra. La primera la recuerdan: frente al corazón inconsistente de los hombres, el corazón consistente, coherente, fiel de Cristo. La segunda, frente al boato, las vanidades, esta feria de egos que es la vida, las grandezas humanas, la pequeñez, la humildad, la humillación del hombre Dios, simbolizada en su entrada en una burrita bruta y fea por la ciudad de Jerusalén, cuando hubiera podido querer impresionar a estos ciudadanos. Tercera y última palabra, quizás la más bonita de todas. La pasión es la gran parábola del amor crucificado. La pasión de Cristo es la gran parábola del amor crucificado. Muchas veces me habrán escuchado esta expresión: amor y dolor son dos caras de una misma moneda. Amor y cruz son dos rostros de una misma realidad. El verdadero amor es crucificado. El verdadero amor es sacrificado. El verdadero amor duele porque nos lleva a morir a nosotros mismos para que vivan los otros. En nuestro mundo, a las nuevas generaciones, decirle que te tienes que sacrificar cuando solo reclamas, pides, exiges en la sociedad y la cultura de los derechos que no de los deberes. Hablar de un amor crucificado, sacrificado como el de Cristo, en la sociedad del amor hormonal, de la sensibilidad de los sentidos, del amor epidérmico a nivel de piel. Hablar de un amor sacrificado en la sociedad donde el culto, la adoración del yo, la egolatría está a la orden del día y como el primero de los valores. Hablar de morir a uno mismo para que otros vivan. ¡Qué absurdo! ¡Qué locura! ¡Qué estupidez! ¡Qué cristianos idiotas! ¡Qué curas retrasados mentales! Y la única respuesta que tengo es esta: ¿y acaso no fue el camino que nos enseñó Cristo? Amor que duele, amor que se entrega, amor que en medio de todo su dolor, en medio de toda su soledad, en medio de toda su crisis biológica, anémico, sin fuerzas, tuvo palabras para consolar a las mujeres de Jerusalén. No lloren por mí, pidan por sus hijos, porque vendrán tiempos en que es mejor que no hubieran tenido hijos y sean estériles. Porque si tratan así al árbol verde, ¿qué no harán con el leño seco? Capacidad de consuelo para confiar, como nos dirá el Evangelio de San Juan, confiar su Madre Santísima, agónico, en los estertores, en los previos de un infarto, antes de morir, mirando desde la cruz con la respiración pesada y difícil, tener hálitos de confiar su madre querida, Juan, el discípulo amado. No pensó en él, solo tuvo corazón y fuerzas para pensar en los seres que él amaba. Cuando hoy vivimos tanto egoísmo,
cuando llamamos amor a lo que no es verdadero amor. ¿Cómo nos escandaliza y nos sorprende la actitud humana y espiritual de Cristo? Uno escucha el Evangelio de la Pasión. Ya me sé esta parte. Esta es muy bonita, hasta me hace lagrimear. ¿Cuánta gente me dijo, Padre, lloré viendo la Pasión de Cristo de Mel Gibson, y a su actor principal, el que hace las veces de Cristo, Jim Caviezel. Padre, lloré, tanta crueldad no me gustó. Y yo simplemente le respondo, ¿sabes qué? Es la película de cine que mejor ha retratado con mayor fidelidad todo el drama humano, biológico, mental y espiritual de Cristo en su pasión. Mis hijos, 3 palabras, 3 enseñanzas universales ante la incoherencia e inconsistencia del corazón humano que flaquea en amores, gratitudes y lealtades con tanta facilidad, que defecciona y abandona. Solo está la respuesta fiel, oblativa y amorosa de Cristo. Aprendamos de ella. Segundo, frente a todo ese misterio, frente a toda esa realidad del amor de Cristo, un amor que duele, un amor sacrificado, un amor entregado, uno descubre que la prueba del auténtico amor es aquel que pasa por dar la vida, dejándonos crucificar por aquellos que decimos amar. Y tercero, frente a tanta prepotencia humana, tanto orgullo de los hombres, la vida simple y pequeña de Jesús, sus gestos de humildad, de humillación, nos muestran que la gran fuerza del mundo no la tienen los orgullosos, sino los pequeños de Dios. Señor Jesús, que montado sobre una borrica, entras en la ciudad santa de Jerusalén, acompáñanos en estos días maravillosos, llenos de gracia y santidad. Bendícenos y abre nuestro corazón para que aprendamos sabiduría universal, verdades eternas. El amor, la humildad y la cruz tienen que prevalecer en un mundo que no sabe amar, que no sabe de humildad, que rechaza la cruz de cada día. Amén.